el caso del señor Rosendo Radilla en cuanto a lo que se refiere a derechos humanos. Decíamos que la evolución histórica la vamos a ver en la segunda unidad y nos referimos a dos documentos muy importantes en el caso de nuestro país, visualizándolo como los derechos humanos en México, qué acontece en México, ¿no? Porque hablamos a nivel mundial, pero y en nuestro país, qué acontece con los derechos humanos. Entonces decíamos que existen dos documentos muy importantes en donde figuran artículos que no necesariamente están denominados derechos humanos, que no están reconocidos como derechos humanos, pero que sientan el precedente de los derechos humanos, sobre todo los de carácter social, que es el documento que emite José María Morelos y Pavón en 1813, en donde en su documento Sentimientos de la Nación se encuentran plasmados los primeros los acercamientos, ¿no?, a lo que ahora son los derechos sociales y económicos. Ahora, ¿cuándo se formalizan estos documentos? Porque este existe, ¿no? Es como el antecedente. De manera, digamos, formal, todavía no llamados derechos humanos, pero México es el primer país que los integra a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Muy importante el contexto: 1917, la Declaración de Derechos Humanos se firma en 1948. A partir de ello, que nuestra Constitución, que en México nuestra Constitución se incluye en los derechos sociales, no se llaman todavía derechos sociales, pero ya tiene ahí los artículos que encierran o que integran a los derechos sociales. Eh, Después de ello, algunos otros países, sobre todo en Europa, empiezan también a integrarlos en su máxima normatividad. Decíamos también que el término o el concepto de derechos humanos aparece en 2011, recuerden, reforma constitucional, artículo primero constitucional en su título primero. ¿En qué consiste la reforma? Y entonces empezamos a hablar de quién fue el señor Rosendo Radilla Pacheco, de dónde fue, qué motivó pues todo el procedimiento por su desaparición forzada, el procedimiento que inician sus hijas y que le van dando continuidad por las diferentes instancias en los diferentes momentos hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en donde finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una resolución por la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, que es el artículo tercero, derecho a la vida; artículo cuarto, derecho a la integridad personal; artículo 5, derecho a la libertad personal; derecho a las garantías judiciales y derecho a la protección judicial. Todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, esto es muy, muy importante, dado que desde ese alto tribunal se emite esta resolución, y posterior a ello es que el 10 de junio de 2011 el Congreso de la Unión aprueba la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ajá. Entonces no es casual que haya toda esta reforma, sino que derivado de esto, dice: el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos, y ordena una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia. Y el caso Rosendo Radilla es de gran importancia en el sistema jurídico mexicano por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. Y esto fue justo la sentencia que emite la Corte Interamericana cuando ordena que el Estado mexicano revise y corrija todas las violaciones que se encuentran en la legislación. Es que se da paso a el cambio del sistema acusatorio, que era el sistema escrito en materia de derecho penal, a la oralidad de los juicios. Ahora, sí es cierto, hay gran discusión por algunos expertos en relación a si realmente en la actualidad, o a partir de que se reforma la Constitución y se reforma la forma de impartir justicia en materia penal, realmente es un sistema oral. Hay quienes opinan que es un sistema mixto, ¿no? Porque contiene, todavía figuran documentos, figura una carpeta en físico, o sea, físicamente, donde se contiene todo el procedimiento
que a veces de manera escrita se presenta, que se defiende de manera oral, como el caso de la denuncia, como el caso de testigos, como el caso de pruebas, etcétera, todo lo que implica el procedimiento. Entonces, para algunos expertos, para algunos que se dedican a litigio en esta materia, para estudiosos de esta área del derecho, pues obviamente muchos opinan que, o algunos de ellos opinan que no tenemos netamente un sistema oral, ¿no? Sino que pudiera acercarse a lo que pudiera ser un sistema mixto, porque aún existen documentos, aún existen físicamente carpetas, ¿no? Lo que anteriormente eran expedientes, ahora son carpetas, o eran procesos, se denominan carpetas el día de hoy. Entonces, por eso es que se habla tanto del caso del señor Rosendo Radilla Pacheco. Y dice aquí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial de la Federación derivan de la sentencia en el caso Radilla y estableció que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México sea parte son obligatorias para todas las autoridades mexicanas, además del reconocimiento y aplicación de los principios de convencionalidad, interpretación, conforme y pro persona. ¿Recuerdan? El principio del que hablábamos me parece que en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución. La aplicación de la ley que beneficie mucho más a la persona. Si en algún momento encontramos controversia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establecen los derechos humanos, necesariamente tendremos que tendrán las autoridades, se ven obligadas a aplicar el que le genere mayores beneficios. Y en este ejemplo, pues sería aplicar lo que establecen los derechos humanos. De ahí la razón de la reforma constitucional y de la trascendencia que tiene. Y lo que decíamos, ¿no? Todos los tratados internacionales firmados por México que reconocen los derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. No hay, que esta es la gran aportación, como lo rescatable de esa reforma, porque con ello trajo reformar otros artículos. Entonces, derechos humanos al mismo nivel de la Constitución. Y así forman parte de nuestra Carta Magna y de nuestros derechos. Las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, ¿no? Derechos humanos. Se establece el principio pro persona o pro mine, se establece la obligación para que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos. Ya lo habíamos visto la clase antepasada, se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Aquí tenemos ya en esta parte pues todo lo que hay que resaltar, el impacto que tuvo esa reforma a partir de que se redacta en este sentido. Entonces pareciera ser que no tiene mayor trascendencia, pero justo ello es lo que por un lado faculta al Estado, obliga al Estado, pero por otro lado también establece un límite, hasta dónde el Estado puede intervenir y hasta dónde no, derivado o dado que pudiera estar incurriendo en violaciones a derechos humanos. Bueno, aquí está el artículo primero constitucional, cómo queda después de la reforma, y esto es de lo que les había estado hablando cuando decíamos que no se reforma solamente el primero constitucional, quizá es el que encierra lo sustancial de la reforma, pero tiene impacto en un conjunto más de artículos constitucionales. Por ejemplo, en el artículo tercero se incluye el término educación en derechos humanos como uno de los objetivos de la educación pública. Esto es importante. Si bien es cierto, ya nos hablaban de derechos humanos. ¿Recuerdan el ejercicio cuando pregunté en qué momento de tu vida tuviste conciencia de los derechos humanos? Y algunos de ustedes mencionaron, bueno, es que cuando era niño me hablaban de los derechos del niño, ¿no? Derecho a una vida sana, derecho a una familia, etcétera. Si bien es cierto, ya se impartía en los diferentes niveles educativos, no estaba establecido como una obligatoriedad. Pues en adelante se incluye como parte de esa formación la educación en derechos humanos como uno de los objetivos de la educación de carácter público. Y por supuesto, yo me atrevería a decir de la educación en todos los ámbitos, ¿no? En todos los sentidos, no solamente, pues sí, la que nos involucra a todos. Artículo 11 constitucional. Se garantiza el derecho al asilo y al refugio en caso de persecución política. Ya queda establecido como una garantía más. Y como por supuesto si está en la Constitución, pues necesariamente tiene que aplicarse. El artículo 15 que prohíbe la celebración de tratados internacionales que violenten los derechos humanos,
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales ratificados por México. ¿Qué es la parte sustancial de la reforma? Lo que está resaltado en negro, las letras en negritas. Esto, por ejemplo, es lo que se incluye en el artículo 3, que anterior a la reforma de 2011 no figuraba. Esta parte en el artículo 11 constitucional también es la parte que se adiciona o la parte que se agrega a estos artículos. En el caso del artículo 15, celebración de tratados internacionales que violenten los derechos humanos. Artículo 18 constitucional, se establece el respeto a los derechos humanos como base de la organización del sistema penitenciario. Artículo 29, se limita la facultad de suspender derechos y garantías. Por ningún sentido, de ninguna manera, se pueden suspender estos derechos y estas garantías, salvo los casos que ya comentamos la clase pasada, fundamentados o con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohibiendo la restricción del ejercicio de diversos derechos, entre ellos la prohibición a la pena de muerte, de la esclavitud y la servidumbre, de la desaparición forzada y la tortura, ¿no? Era evidente el caso del señor Rosendo Padilla Pacheco, pues fue una desaparición forzada. En el artículo 29 constitucional se establece que esta suspensión o restricción deberá estar fundada y motivada. Bueno, ahí queda la reforma a ese artículo, insisto, lo que está resaltado en negro. Artículo 33 establece el derecho de audiencia para los extranjeros que el Poder Ejecutivo Federal pretenda expulsar del país. O sea, tienen derecho a ser escuchados aun cuando sean extranjeros. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con los derechos humanos. Son situaciones que independientemente de nuestra condición, nacionalidad, etcétera, tiene que ser respetuoso de la dignidad humana. Artículo 89, se establece el respeto a la protección y la promoción de los derechos humanos como uno de los principios de la política exterior mexicana, es decir, a nivel internacional también el Estado tiene, nuestro país tiene la obligación pues de respetar, proteger y promover los derechos humanos en esas relaciones internacionales que tiene con los países. Es decir, todo lo que realice siempre debe estar pasado por la óptica, por la mirada de los derechos humanos, debe tenerlos presentes. Artículo 97 constitucional, se traslada la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué rescatamos del 97? Que ¿quién tiene la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos? Directamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es muy, muy importante que nos quede muy claro. Artículo 105, que establece la obligación de que los funcionarios que no acepten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberán fundar, motivar y hacer pública la negativa. A lo mejor aquí voy a adelantarme un poquito, pero como parte de las recomendaciones mejor dicho, las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen que cumplirse. Es decir, a la autoridad que les recomiende, a ver, déjenme situarles un ejemplo. El caso del niño de la bala de goma, el caso de, me parece que San Bernardino Chalchihuapan, en donde esta situación llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos y entonces la comisión emite su recomendación en el sentido de, no recuerdo exactamente, me parece que fue de que el gobernador entonces, el señor Moreno Valle, de que él tenía que ofrecer una disculpa pública a las personas afectadas y nunca lo hizo, no lo hizo y le volvieron a recomendar que lo hiciera, no lo hizo. Después vino el cambio de gobierno y pues bueno, ahí se quedó nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues porque era una obligación, o sea, la comisión emitió en su resolución, recomendó pues al gobernador que tenía que, digo recomendó, pero más bien parece que le ordenó, claro, no puede manejarse el término ordenar, sentenciar, porque no puede manejarse ese término porque recuerden que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sanciona de ninguna manera, ¿no? Emite recomendaciones. Entonces, le ordena prácticamente en su recomendación, valga la expresión, que se disculpe públicamente con las personas afectadas por ese hecho y no lo hace. Desconozco si en algún momento fundó y motivó e hizo pública la negativa, hasta donde yo sé no, o sea, nunca dio a conocer por qué no se iba a disculpar con las personas. Entonces es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de lo que establece el artículo 102 y que es real. Artículo 105
5 se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de protección de los derechos humanos. Ya vamos a hablar de la organización y la estructura de las comisiones de derechos humanos para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o locales, respectivamente, que violen los derechos humanos. ¿Qué fue lo que hizo la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República? Pues hizo uso, ¿no? Ya tenían la facultad, pero con esta reforma se amplían las facultades para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con las comisiones estatales, puedan presentar acciones de inconstitucionalidad. Aquí no la presentaron ellos, aquí la presentaron directamente la Fiscalía, ahora Fiscalía General de la República, y promovió una acción de inconstitucionalidad en el caso de la despenalización del aborto, del caso Coahuila, de la que hemos estado hablando en la clase anterior e iniciamos hablando el día de hoy. Entonces, se reformó también el artículo 103, que hace referencia al juicio de amparo, en la que se incorpora la procedencia del mismo por violaciones a derechos humanos. Entonces, también tiene impacto hasta ahí. Bien, quise presentarles estos artículos. Por supuesto, no entramos al estudio de cada uno de ellos porque, insisto, no soy experta, por un lado, y por otro lado, van a cursarlo ustedes cuando cursen Derecho Constitucional y van a entrar al análisis de todos estos artículos. Entonces, no quiero confundirlos, no quiero que en este momento les surjan tantas dudas, porque pues obviamente para poder abordar este contenido, al análisis del contenido de estos artículos, por supuesto hay que analizarlos completos, ¿no? Es decir, todo el artículo 29, solamente que estamos resaltando la parte que se reforma, pero sí tendríamos que conocer el artículo completo y entrar al análisis de él, pero eso implicaría involucrar otros elementos, otros factores que quizá generaran confusión entre tratar de identificar el derecho constitucional con lo que se refiere a los derechos humanos. Entonces, por eso es que no hago más mención de ellos, sino simplemente que tengan ustedes presente cuál es el impacto de esa reforma constitucional y lo que conllevó reformar el artículo 1 constitucional y que se refleja o se manifiesta en la reforma de estos artículos que acabamos de mencionar.